vieron, entramos con Pedro Cuevas a la galería. Bueno, él está viendo un poquito las obras de sus colegas, maravillándose con algunos, extrayendo cositas de otros, pero ahora vamos a compartir un rato aquí, sentados con el autor de esta, una de sus pinturas, esta, una de sus etapas, pero vamos a tratar de cabalgar la vida artística de Pedro Cuevas, así es que vamos juntos, vamos juntos. Llegamos aquí a los coleccionistas después de haber pasado a buscar a Pedro Cuevas, nada más y nada menos, para comenzar este nuevo ciclo, esta charla con el pintor vivo. Hemos conocido hasta ahora lo que es la obra de cualquier artista a través nuestro, en este caso la de Pedro Cuevas, pero hoy vamos a conocer la palabra de Pedro Cuevas, y esto es lo que nos va a mostrar aún más y mejor la pintura argentina. Bien, bien. Pedro, primero bienvenido. Gracias. A este nuevo inaugurando ciclo. El nuevo ciclo. Inaugurando intenciones, por lo menos. Sí. Pero lo interesante de esto es que la gente sepa cómo es la vida y cómo es el derrotero de un artista, cómo es tu formación. Sí, porque muchas veces se ve la obra directamente, en silencio, muda la obra, que la obra de por sí habla por sí sola. Pero también cuando uno descubre cómo llegó el artista a hacer esa obra, o cómo fue su carrera, su derrotero, como decís, a mí me resulta muy apasionante. Siempre me gustó la historia de los pintores y también muchas veces viví mi vida como la historia de un pintor, provocándola, llevándome a situaciones a veces extremas para conseguir ese estado de pasión y poder plasmarlo en la obra. Y sí, vos sos un provocador. A través de tu obra sos un provocador, aún con los cambios que propones en tu obra. Pero yo recuerdo tu etapa del Borda, era una etapa de provocación para los que nos siguen. Cuando decimos la etapa del Borda, mucho mejor la va a explicar Pedro, obviamente, pero era cuando él hacía sus experiencias, dando sus enseñanzas y sus manchas precisamente en el Borda. Sí. Contanos un poco. Hicimos en el Borda, junto con el director del hospital, el Centro Cultural. Es un pabellón entero destinado a la obra, al art brut, el arte psiquiátrico. Y ahí fui convocando muchos artistas, vinieron como 100 artistas, hicimos una experiencia muy fuerte, donde nos encontramos sin límites, porque en el Borda no hay límites, no hay estructura, no hay parámetros. Y eso fue muy enriquecedor porque me liberó totalmente de... Yo venía a estudiar en Madrid, Velázquez, pintura súper clásica, apasionado por Goya, por el Greco, y de repente en el Borda fue el otro extremo del arte, y entre el extremo absoluto, sin estructura, y la estructura máxima de Madrid, me encontré con lo que soy ahora. El hombre libre. Porque en tu intentando. Pintura, sí, bueno, esto es lo lindo. Los niños son libres. No, pero el camino es lo mejor que puede proponer la vida. Lo que uno disfruta, en realidad, es el camino hacia. Sí. Porque el llegar a la meta es quizás aburrirse un poco. Vos decías Goya, Velázquez, y te debe haber sucedido como a mí, que yo entré al Prado cuando fui la primera vez enloquecido para ver a Goya, que era el pintor de mis sueños, y antes del salón, donde está la serie oscura de Goya, la serie negra, está toda la sala de Velázquez. Sí, claro. Y casi muero, sí, casi me derrito ante todo ese Velázquez. ¿Qué te pasó ahí? Bueno, yo iba a buscar a Velázquez, después lo encontré a Goya. Yo iba a buscar a Velázquez, yo viví 5 años en Madrid. Sí. Todas las semanas iba al Museo del Prado a pintar en vivo, a copiar, era copista del Prado. El ser copista del Prado es una tradición que viene desde hace cientos de años. Los impresionistas iban a copiar el Prado, sí. Monet iba a copiar el Prado, escribía en su historia. Y bueno, yo primero descubrí a Velázquez, apasionado totalmente. Y después, cuando ya me empaché de Velázquez, lo encontré a Goya. Y fue como
arte, parecía ya arte contemporáneo. Sí, una bestia expresionista, mancha, una libertad bueno, absoluta. es el padre de la pintura moderna. Ojo que Velázquez también es También lo es. tan Sí. moderno. Vos habías hablado el otro día del La- perro que se le ve la cabecita Sí. de Velázquez. Eso es un cuadro abstracto, totalmente, es algo por De la Goya. cabeza. De Goya. Sí, es abstracto, es un expresionismo más alemán que español, pero porque es oscuro, pero bueno, a mí lo que me gusta es cómo todo eso influyó en tu pintura. Yo veo un espíritu diferente entre tu etapa de Madrid, tu etapa de Barcelona, lo que en el medio pudiste incorporar con ese viaje a África y conocer el arte primitivo. A lo mejor el conocer el arte primitivo te llevó a Barcelona, porque a Picasso fue con el arte primitivo con el que tomó de la mano el cubismo y lo proyectó. A lo mejor fue eso. Pero contame vos que... Yo no tengo casi ninguna pintura de Madrid, pero yo en Madrid pintaba óleo sobre tela religioso. Era como un religioso del óleo. Después tengo un amigo psiquiatra que me sugirió hacer un viaje por África Central, él como psiquiatra transcultural, y yo fui a pintar. Ahí primero trataba de que la pintura no se me manche, que los dibujos no se me ensucien. De repente quería pintar como en Madrid, pero en una tribu de África. Cuando me relajé, dejé que la pintura sea real en cuanto a su entorno y conseguí una libertad absoluta en el dibujo. Cuando volví a Madrid, después de haber estado 5 años, decidí irme a Barcelona. Y en Barcelona me encontré con artistas muy modernos que prendían fuego la obra, que había un artista que pateaba la tela, quebraba el bastidor, hacían unos experimentos que yo, que venía de Madrid, no entendía qué hacían. La ortodoxia no tenía nada que ver No, con... yo pensaba que estaban equivocados. Pero en África había conocido un artista que el tipo tenía un marco, una ventana, clavado un pantalón de jean, ese era su bastidor. Le faltaba un ojo y el otro lo tenía medio con catarata. Pintaba de noche sobre la tierra y manchaba. Y mientras manchaba cantaba. Era nada que ver con lo que uno se imagina un taller de un artista clásico. Ese tipo después lo prendía fuego al cuadro. Y el resultado se lo compraban los franceses porque Senegal, Francia van, retiran la obra, se la llevan a los museos. Ese fue el artista que me partió la cabeza porque el tipo terminaba de pintar y lo prendía a fuego y quedaba, después lo barnizaba a ese pedazo de carbón, quedaba un objeto indescifrable, pero con un arte que Vos me haces acordar mucho a, bueno, hay pintura rioplatense que tiene mucho que ver con eso. Y fíjate cómo pueden disparar hacia cualquier tipo de vértice estas tensiones, ¿no? Porque mientras Iturria disparó hacia la madera quemada con algunas ventanitas cuando estuvo en Cadaqués y demás, Jorge Duarte disparó al hiperrealismo y con un trasfondo casi metafísico cuando fue ayudante de Dalí. Quiero decir, cuando vos dijiste en ese entorno, yo lo que le quiero decir a la gente es que el entorno que estamos nosotros teniendo y viviendo es un poco el resumen de la vida de Pedro Cuevas, porque aquí detrás mío hay una gran etapa muy valiosa de él, que es la de Barcelona, con la pipa, que ya nos contará Pedro seguro de dónde viene esa idea. A este costado, a la izquierda, está San Jorge y el Dragón, que es su etapa del Borda. Esta es la pintura que le pedían, por favor, que hagan aquellos internos que estaban en el Borda y querían precisamente volcarse a la pintura. Contanos un poco, Pedro, de Las Manchas de Weisman, esa obra que a mí me encanta y que yo la emparento muchísimo con Jackson Pollock. Sí, esa pintura es muy berlinesa, muy de Berlín. Incluso tiene incorporados cables y elementos de basura tecnológica, que yo en Berlín trabajé mucho con basura tecnológica porque era el grito de la contaminación, del reciclaje. Sí. Y me gustaba que la pintura sea como una explosión no solo de color, sino de elementos. En la basura tecnológica se encuentran matices, los cables son rojo, verde, amarillo, blanco, hay matices en esas plaquetas, verde, tierras, distintos matices de tierras, las
los chips son como de porcelana y tienen colorcitos. Yo encontraba en esa basura colores. Entonces, esos colores, ¿qué diferencia hay con armar una paleta y pintar? Si es color, el color se puede fusionar. Escultura, objeto, pintura. Y bueno, encontrando en esa basura, la empecé a incorporar, embelleciéndola, transmutándola, haciendo alquimia, ¿no? Así es. Reciclando, convirtiendo ese desecho tan tóxico en una obra de arte, pero fue fruto de artistas que conocí en Europa que trabajaban mucho con ese material. Incluso en Berlín, yo compartía taller con muchos artistas, había un iraní que todos le tenían miedo, no hablaba, estaba ahí como parecía muy malo. Un día me entra a mi taller, nos quedamos mirando y en la mano tenía un motor todo lleno de cables y cables colgando como una cabeza de un... Sí. Me pone así arriba del... Un degüello tenía. Sí, me trajo ahí la ofrenda arriba del escritorio, un pedazo de motor y se fue. Ahí nos hicimos amigos, sin hablar, éramos amigos. Todos me traían cosas lindas que encontraban y yo con eso empecé a hacer este tipo de obra. Sí. Fue como muy... Y tenés una serie de esculturas también. Claro. Todo, casi robóticas, sí, con diferentes piezas. Sí. Vos sabés que lo que a mí me llama muchísimo la atención de esta obra, en principio, es la pintura pura, el color, ¿no? Si uno nada más piensa en el resultado plástico, en el color, ya se siente satisfecho. Pero además hay un mensaje detrás, que es la denuncia y la queja por el abuso de los elementos electrónicos. Después la vamos a mostrar bien, quizás en una foto para que los amigos la vean, pero tiene pegados hasta cajitas de celulares o pilas o diferentes objetos. Esto fue parte de una pintura tuya que le dio paso luego a otra pintura mucho más intelectualizada. No sé si es esa la palabra, pero mucho más pensada, atada. Yo pensé que no te iba a permitir soltar el hecho de entrar a la geometría sagrada. Yo pensé que ibas a permanecer atado, casi sujeto a la obra, que no ibas a poder romper los límites. Pero veo que es una obra encantadora y prácticamente infinita, porque el hecho de suponer que son esas escaleras que no tienen fin ya te lleva a un pensamiento superior. Decinos qué es lo que más te atrajo de la geometría sagrada. Bueno, la geometría sagrada vino después de hacer el Centro Cultural del Borda, porque en el Centro Cultural fue tanta libertad, libertinaje absoluto del arte, que me encontré como se me había volado el límite, ya no me encontraba, ya no sabía para dónde seguir. Y siempre me gusta la investigación, me gusta que aparezcan nuevos elementos, siempre han aparecido en cada etapa. La pintura de la geometría aparece porque Goya, en Corrientes, en la ciudad de Goya, nace Borda. Sí. José Tiburcio Borda nace en Goya. Me llaman de Goya para hacer una muestra con los pacientes del Borda. O sea que yo vuelvo a Goya con el fruto de José Tiburcio Borda. Y ahí una persona me empieza a hablar de geometría sagrada, geometría en relación a la construcción de la naturaleza. Porque la geometría no es algo abstracto. La geometría está, ver para creer, está tomada de la observación de la naturaleza. No es que Pitágoras estaba tirado así, inventó la geometría. Él veía cómo estaba construido un panal de abeja, una piña, el agua, cómo giraba, la construcción de la mano, del caracol. Hoy podemos saber que está todo geometrizado. El tema era quién lo pensaba primero. El huevo con la gallina. Exacto. Y ahí estuvo Fibonacci, estuvo Hermes, estuvieron todos. Sí, la historia de la humanidad está con los ojos puestos en tratar de descifrar quién construye nuestra realidad. Porque exacto. ¿Cuál es la pregunta existencial? Bueno, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Y quién fabrica esto? Todas las religiones, ¿no? Un Dios, otro Dios, todos hablan de Dios. Y entonces, si no queremos hablar de Dios tan directamente, porque por ahí hay personas que
se ponen nerviosas o son más escépticos, bueno, podemos hablar de geometría, porque es tangible. No Exacto. es que tenemos que tener fe. Vemos un panel de abeja hexagonal, ya eso es cuestión de verlo y decimos, bueno, acá hay algo que está construyendo algo con patrones perfectos. No es que... Sí, iguales a los de un copo de nieve, iguales a los de una gota prácticamente congelada. Claro, claro. Se repiten los patrones, incluso en nuestras proporciones. Los humanos somos todos idénticos. No es que uno tiene un dedo por allá, la oreja... No, todos somos idénticos, un poquito más alto, un poquito más bajo, pero hay un patrón geométrico. Eso fue lo que me engolla, lo que me transmitieron, ¿no? Yo decía, sí, ya sé, porque había estudiado arquitectura, me habían enseñado las proporciones áureas. Y yo, cuando esta persona me hablaba, yo le decía, sí, ya sé. Y él me decía, no, no sabes nada. Y me lo decía de una manera que a mí me hacía enojar, no sabes nada. Hasta que me di cuenta, dije, ah, es verdad. Bueno, eso es lo que yo veo en tu obra, que no tiene fin. Lo que él te quiso decir, cuando no sabes nada, es siempre se está aprendiendo. Y lo que yo veo en tu obra es que siempre se está ascendiendo. Muchas veces veo hasta una luz arriba o un cuerpo, un tetraedro, no sé cómo llamarlo, no Sí, soy son poliedros. un poliedro, que rige prácticamente el movimiento de toda la obra. Y algunos personajes que están como perdidos en ciertas escaleras, pero siempre buscando la ascensión, siempre buscando el subir, ¿no? Y el aprendizaje. hay elementos que se repiten en tu obra que a mí me gustan mucho, porque suelen ser un homenaje a la inteligencia, un homenaje al trabajo. ¿Vos con qué lo representás a todo? A las virtudes, principalmente. Las virtudes, el hombre virtuoso no le puede temer a la muerte porque ya trascendió. La virtud es las cosas que vamos incorporando en esta vida para ser mejores personas. Hay una frase que dice, lo que la virtud ha unido, la muerte no podrá separar. A mí esa frase me empujó absolutamente a mi pintura. Lo que la virtud ha unido, la muerte no podrá separar. Claro, ¿qué va a separar la muerte si hay un hombre virtuoso? Todos lo recordarán con esa virtud. Esa frase está precisamente debajo de uno de los grabados de la serie de los caprichos de Goya. Ah, mirá qué bueno. Claro. Lo que Dios ha unido. Lo que Dios... lo que Dios ha unido nadie podrá separarlo. Mira, yo quiero aprovechar este momento para que nos levantemos y hagamos un recorrido ya más junto a la obra, para que vos cuentes hasta la más mínima expresión que te pueda surgir y recuerdes aquella pincelada o aquella anécdota que te une a la obra. A mí esta me parece un hallazgo fantástico en su simpleza, por ejemplo. Bueno, vamos a verlas. Bueno, estamos ya como argentinos a las cosas, artistas a las obras. Así es que vamos a aprovechar mucho más que una charla, vamos a aprovechar a que nos desgaje hasta el hartazgo cada una de las pocas obras con las que contamos para reflejar lo que es la vida de Pedro Cuevas, ¿verdad? Esta era de su etapa del Borda. Contanos algo. Yo trabajaba con los pacientes, hacíamos terapia con los psiquiatras, los pacientes, terapia artística. Y bueno, una vez me traen un paciente, un psiquiatra me dice, por favor, ¿podrías ayudarlo a él a pintar? Yo le digo, ¿qué te gusta pintar? Me dice el paciente, San Jorge y el dragón y el pato Donald. Entonces, a mí me pareció alucinante. El psiquiatra le dice, pero vos dejate de hacer tonterías, pintá algo serio. Yo lo miro y le digo, ¿cómo algo serio? Estamos hablando de arte. El pato Donald, Pop Art, Nueva York, todo el mundo pintando Disney, y no le digas que no. Bueno, a mí me conmovió, me penetró, hice una muy grande serie de San Jorge, el dragón y el pato Donald. Qué increíble cómo oficia de disparador cualquier idea ajena, ¿eh? Como el que tiene el brazo para poder hacerla, el talento, la técnica, para poder hacer cualquier estímulo es un gran disparador. Sí, hay que estar atento, Esto me hace acordar mucho a las vidrieras de Nueva York durante toda una época, el arte pop americano, es verdad. Y bueno, tiene mucho también del expresionismo alemán que pudiste haber visto después o antes, cuando hiciste a San Jorge, al dragón, a la pelea, pero
A mí bien plasmado. A mí me gustaba pintar al Pato Donald, pero no realista como es el Pato Donald de Disney, sino como se ven en las calecitas de Buenos Aires, esos Pato Donald medio mal hechos. Me gustaba que tenga esa cosa más rústica, más autóctona. Porque si no, claro, uno copia el Pato Donald, es perfecto, pero ese Pato Donald de las calecitas de Buenos Aires me parecía tan maravilloso como obra de arte que, bueno, le dio toda una impronta a la obra, ¿no? Que sea bien caricaturesca, bien grotesca y a la vez que tenga la delicadeza del buen arte, de la buena pintura. Es grotesca, pero tiene una polenta que extraordinaria. Fuerza. Mirá lo que tengo acá. ¿Qué recuerdos te debe traer esto, no? Para el que cree que pintar es tirar 3 manchas una arriba de la otra, hay toda una formación, hay toda una suerte de gran dibujante detrás de cada obra de Pedro. Esto es un boceto. Sí, ese es el boceto, es uno de los tantos bocetos, como 100 bocetos que me pidieron para pintar la estación de subte de Boedo, de San Juan y Boedo. Y acá está el Pichuco Troilo. Claro, ahí yo intervení esa estación, toda la estación está pintada en vivo, pintaba desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces mezclé el tango con la geometría. Es cierto, acá está el tango con la geometría. todo lo que nos habías explicado antes. Porque Homero Mansi, el tema Boedo y todo el cielo, entonces hice un cielo, pero un cielo metafísico, bajo tierra. Le di a ese bajo tierra un montón de simbología metafísica y geométrica, ¿no? Hermosa esta etapa tuya. Mira esto. Ahora quiero que nos pasees por Barcelona, porque yo conozco la historia, ya me la contaste y me impactó muchísimo. Pero mira lo que es esto. La soltura con que juega con los contrastes, con los tonos, y en cualquiera de las dos obras. Qué Barcelona libre. Qué Barcelona que te ha jugado de una manera tan favorable en tu vida, que te ha permitido tocar el cielo con las manos. Contanos un poco de este hallazgo, esta mezcla de Magritte con realidad. Sí. Barcelona, año 2007, todavía había mucha libertad en las calles. Después se pusieron un poco más estrictos, empezaron a frenar, a censurar a los artistas, pero en el 2007, 2006... las calles estaban totalmente intervenidas, pintadas, había una piel artística, toda la calle estaba intervenida y eso se me metió mucho, me dio como mucha información, empecé a pintar como esta obra. Pero el porqué de la pipa de Nike. Esta obra, había una pared negra enfrente a mi taller y un día hicieron esta publicidad, la pared toda negra y la pipa de Nike. Y en cuanto la vi, me acordé de Magritte. Esto no es una pipa, ¿no? Claro. ¿Cuánta vuelta de rosca se le puede dar a esto, este símbolo tan marketinero, tan comercial? ¿Cuánta gente hay trabajando, vendiendo, comprando, deseando esta marca? Esto no es una pipa, como decía el surrealismo. ¿Qué es? Muchas otras cosas. Bueno, fui y pinté rústicamente esto no es una pipa en la pared de Barcelona, sí. Pero mi idea era hacerlo en cuadro, porque eso era un cuadro, era una obra. Bueno, acá está, Y lo que me gusta de esta particularmente, que es también de tu etapa de Barcelona, es lo libre con que juegan los pesos y las formas. De pronto una gran mancha azul que se contrarresta con este ritmo casi negruzco que lo cierra aquí por la diagonal. Pero me suena tanto a arte urbano, esto me suena a arte urbano, y lo hermoso que tiene, en este caso, la circunstancia, es que el arte urbano llega a la galería después. Claro, entra, es un ida y vuelta, ¿no? Sale, entra, llega al museo, sí. Vuelve a la calle. Esto nace de las calles de Barcelona. Sí, totalmente, así eran las calles de Barcelona. Atrás había otro artista que había estado pintando antes y otro después, y a mí me gustó esa superposición de distintos estilos y lenguajes para meterlo en la obra. Y también a veces una obra como esta se tarda meses
y a veces otra como esta es un gesto, es una explosión. Gesto. Bueno, es una maravilla. Cuando la obra es un gesto, ya empieza terminada, sí. Es una maravilla. Pero uno nunca sabe cuándo va a terminar y de repente la obra dice, ya está. Es que ya está. Y no existe la tortura hacia la obra, No. No la estás torturando. Vamos a ver un poco más de cerca esta, porque de esta obra habíamos hablado mucho, pero yo quiero que tomen de cerca lo que es el juego que hace Pedro Cuevas entre lo plástico, el expresionismo abstracto americano, el de Jackson Pollock, ¿se acuerdan que lo habíamos tratado? Mezclado con la queja, con la denuncia medioambiental de hoy. De hoy es una manera de decir de ayer en Berlín. Vos estabas viviendo en el edificio ese que está enfrente de la torre, ahí a 2 cuadras de la torre. El edificio que Taje. es divino, claro. Sí, el Taje. Ese edificio que tiene una gran figura pintada. Sí, la figura dice, how long is now? ¿Cuánto Claro. dura el ahora? Claro, ¿cuánto dura el ahora? Y ahí había, era una casa de artistas, Kunsthaus Tacheles, era casa de artistas. Habían artistas de todo el mundo. Tomá lo que es el celular aquí arriba y vas a poder ver lo que es desarmar lo que es la comunicación entre los humanos prácticamente. El círculo, cómo lo cerrás contra el negro. Y acá abajo casualmente veo en esta plaqueta matices. Fíjense cómo se ven celestitos, bordó, amarillo, naranjita. En la plaqueta, en este tipo de tecnología, hay muchos colorcitos que para mí son matices maravillosos, hermosos, que no hace falta que yo los ponga, sino que ya están puestos. Y estos matices juegan con el resto de la pintura. La pintura se transforma en basura tecnológica, vuelve a ser pintura. Claro, el color estaba en la obra. Vos lo que hiciste fue pasarlo a la tela, lo hiciste rebotar por todos lados. Acá veo cables, pinceles, grandes manchas. Me encanta esta obra. Pero fíjate cómo pasás, la ductilidad con que pasás de un abstracto casi total, por más que tenga un mensaje dado. Me encanta cómo pasás de un abstracto casi total a una geometría tan estricta y acabada. Esto del número de oro, de Fibonacci, que me expliques el concepto de estas elipsis que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo casi hasta el infinito, el ojo que todo lo ve, que sale del poliedro, como vos decís, esta casa que es prácticamente un misterio, cómo juegan las escaleras o los dameros del piso. Danos una pista. Bueno, todo comienza por un círculo, todo comienza por un punto. En ese punto apoyamos el compás y giramos y hacemos un círculo. Tenemos círculos y círculos y círculos que van conformando esta trama, que es lo que está representando es el éter. El éter es esa malla de electricidad que no se ve, pero que ya incluso la ciencia ha dicho que existe, a través de la cual se mueven los átomos. Los átomos no están volando, sino que se mueve todo por pistas de electricidad. Y en esta flor de la vida, uniendo puntos, encontramos geometrías, poliedros que parece que están en 3D. Entonces está simbolizando en un plano el éter y la materia, que somos nosotros. Esto es un sólido platónico, no es que ahora es algo moderno. Esto lo hacían los egipcios, lo hacía Platón, lo hacían los chinos. Todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad están trabajando con esta trama que, bueno, nosotros somos, nuestra civilización viene occidentalmente inspirada a través de los griegos, pero los griegos hacían viajes iniciáticos a Occidente, entonces veían que Egipto, Sócrates se iba a iniciar, Pitágoras se iba a iniciar a la pirámide de Egipto, a estudiar, desaparecían muchos años y volvían con la información tan antigua. Entonces ellos nos lo daban a nosotros, sólidos platónicos, geometría. Hace un rato nombrábamos a Magritte cuando hablábamos de la pipa, pero fíjate cómo todo tiene que ver con todo, porque vos, aún en la geometría sagrada, recurrís como Magritte a un protagonista
que se repite en cada obra. Mirá la obra de abajo y también vas a ver a un hombre que va caminando en diferentes sentidos, hasta perdido, con una caja en la cabeza, pero que a la manera de Magritte, como Magritte utilizaba ese hombre con el bombín, bueno, de esa misma manera vos utilizás a este hombre de la caja para decirnos algo, indudablemente. Sí, sí, ese personaje, como toda mi obra, me ocurre. La obra a mí me ocurre, no es que yo la invento. La obra me ocurre algo que me provoca otra cosa, es un desencadenante, el efecto dominó. Y la caja fue algo que me ocurrió mental en un momento que tenía dudas existenciales, no sabía cómo resolverlas, no sabía cómo pensar. Se me ocurrió esta caja donde yo metía esas dudas y la caja las transformaba, me aliviaba esas dudas. Después descubrí la meditación y sería algo paralelo. Y bueno, entonces la caja fue como esa metáfora, ¿no? De cómo calmar las ideas, la mente, cómo relajar, cómo no enroscarse eternamente en tantos pensamientos. Y se transformó en un personaje que vive a través de mis cuadros y donde lo pongo él tiene vida propia y se maneja. Se maneja, se desenvuelve. Se maneja en la obra como él quiere. El personaje sos vos dentro de la obra. Lo interesante de tener un personaje, o varios, es que los pones en la obra y ellos, como no son inventados así de generación espontánea, sino que ocurrieron, trabajan solos. Bueno, esto te permite a vos contar cosas a través de tu obra. Esto me lo enseñó Antonio Berni. Él con su Juanito contaba un montón de cosas y le echaba la culpa a Juanito, claro, pero en realidad era él el que hacía las denuncias sociales que hacía. Bueno, en este caso tus investigaciones las llevas a cabo por tu lado, pero le echás toda la culpa al personaje que habita en tu obra. Totalmente. Yo te quiero agradecer, pero de una manera extraordinaria, el hecho de haber compartido con nosotros este rato. Ya vamos a tener oportunidad de invitar a la gente a que vea la obra de Pedro en los próximos Gallery Night, cuando, si Dios quiere, esta cuarentena termine y esta pandemia acabe y esta peste se nos vaya. Yo creo que el arte, por un lado, nos va a salvar. Siempre. Nos va a salvar. No nos va a sanar si no es desde el punto de vista mental, pero nos va a salvar seguramente, porque vamos a seguir pensando en arte mientras va transcurriendo el tiempo y vamos saliendo de esta cuarentena. Si te querés despedir de los amigos, Pedro, con todo gusto. Bueno, una alegría. Siempre es bueno poder hablar de la obra, no solamente pintar, sino aportarle un poco más. Así que un placer poder tener esta oportunidad de contar la intimidad, ¿no? La intimidad del arte. Gracias. Nos vemos aquí en Los Coleccionistas, amigos. Próxima charla, algún otro artista de nuestro riñón, de nuestro entorno, que quiera compartir con ustedes alguna de sus cosas. Nos vemos pronto.